Bien, ya se está grabando y ahora voy a em, compartir unas diapositivas y pues primero les saludo de parte de Academia Cristo pues qué gusto ustedes, algunos ya en el curso 8, 10 del discipulado, algunos en su primer curso, pero los quiero felicitar. Aquí estamos ya por terminar el curso el miércoles y aquí siguen fieles ustedes. Gracias a la obra de Dios. Gracias por hacer que la palabra de Dios sea una prioridad en sus vidas. Cada uno tiene muchas opciones de qué hacer con su tiempo, con su calendario y ustedes le han elegido poner la palabra de Dios y capacitarse para compartir la palabra de Dios con otros como una gran prioridad en sus vidas pues alabado sea Dios por su obra en ustedes. Esta es la lección 7 del curso La Biblia, una nación caída. Hoy tocaremos el tema de Esdras, ¿ok? El curso, la lección acerca del hombre Esdras y la obra de Dios por medio de él. Pues saludos, bienvenidos nuevamente en el nombre de Jesucristo a todos mis amigos aquí en la academia. Y vamos a comenzar la clase con una oración, ¿sí? Amado Padre Celestial, te damos gracias porque en un tiempo de necesidad enviaste a tu pueblo al hombre Esdras. Señor, a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, tú interveniste, obraste de manera directa. Y en otras ocasiones, Señor, obras por medio de personas. Tú obraste por medio de Esdras y pues ahora, Señor, nosotros también queremos ser fieles, personas versadas en tu palabra y queremos ser una bendición para tu pueblo. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Muy bien, amigos, el propósito de esta lección, los objetivos son simplemente vamos a aplicar el método de las 4C a la historia, a unos pedacitos de la historia de Esdras, Esdras 1, Esdras capítulo 7, y luego, es irónico, vamos a encontrar unos detalles de la historia de Esdras en el libro de Nehemías y luego el miércoles nos enfocaremos en la vida de Nehemías, ¿sí? Bueno, y también, si Dios permite, vamos a tomar unos minutos para ver si hay preguntas o dudas o hace falta aclarar algo con lo del proyecto final. Ok, muy bien, a ver si en más ha entrado que no hemos saludado. Mm. Bueno, sí, ya van entrando otra compañera. Ok, amigos, les planteé una pregunta en el chat. La pregunta simplemente fue, en su vida, ok, o sea, no me refiero necesariamente a la Biblia. Obvio que en la Biblia encontramos muchos héroes de la fe, aunque vale mencionar que el héroe de la fe es Dios y su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo, obrando por medio de personas. Pero en otro sentido, podemos decir que, tal persona es un héroe de la fe porque Dios estaba obrando en ellos, ¿sí? Mm. En tu vida, ¿quiénes serán héroes de la fe? Héroes de fe en tu vida. ¿Y por qué? ¿Alguien pudo reflexionar sobre esta pregunta? ¿Quiénes serían héroes de fe en sus vidas? ¿Alguien desea compartir algún aporte? Veo la mano de Mari. Recuerdan, amigos, que si quieren participar, la mejor forma es levantar la mano en Zoom y, y así pueden hacerme saber que usted quiere participar, ¿ok? Acaban de entrar muchos amigos, los saludamos al señor Lucas en Argentina, saludos a
a mi vecino en Argentina. Saludamos a, sí, a ver, Freddy's, ¿qué tal? Saludamos a Mirta. Bendiciones. Ok. Y bueno, ahora saludamos a Ernesto. Muy buenas noches. Lisette Castillo, bendiciones. Ok. Mari, le damos la palabra. La pregunta a mano es que tenemos ante nosotros es, ¿quiénes son los héroes de fe en tu vida? ¿Sí? Mari en Chile puede participar. Sí, definitivamente, y de quien yo creo que recibí genes o herencia de alguna manera al estar hoy en día y por muchos años en la palabra, en los caminos del Señor, es de parte de mi abuelita materna. Oh. Mi ¿En qué, abuelita, ujú. sí, ¿En qué sentido? ella era muy cercana a Dios, ella creía pero ciegamente en el Señor y siempre, siempre lo manifestó, siempre para la época. Me acuerdo, ella falleció ya un buen par de décadas atrás, de 96 años, bien avanzada de edad, y siempre, siempre yo recuerdo de ella que hablaba de su Señor amado. Y yo niña, bueno, yo a los 11 años tuve la bendición de conocer al Señor, de empezar a conocer al Señor, de estudiar su palabra con el catecismo típico de los niños en la Iglesia Católica para la primera comunión, pero que yo no hilaba una Ujú. situación con otra. ¿Ah? Yo estaba en ese proceso de chica, después seguí siempre muy cercana a mi iglesia, a la iglesia, digamos. A mí me encantaba ir a misa a escuchar el sermón. Yo era fanática, iba todos los domingos. Pero no relacionaba eso, el hecho de haber escuchado desde siempre a mi abuelita hablar sobre su amado Señor. Y, y la verdad es que cuando leí la pregunta, tampoco me acordé de ella. Ahora que usted está preguntando, no la contesté, porque no supe a quién mencionar, porque héroes es una palabra mayor, o sea, es importante. Entonces dije, yo pucha, conozco personas que sí son creyentes, pero no conozco tanta gente como quisiera en realidad. Y ahora que usted vuelve a mencionar, se me vino así, pero rápidamente la memoria de mi abuelita y dije, claro, no puedo dejar de mencionarla porque la verdad es que ella hasta los últimos días de su vida, muy fiel al Señor, agradecida del Señor, una fe, pero que yo hasta el día de hoy recuerdo así latente y me quedé con algo muy importante de ella que era su Biblia, su Biblia. Oh. Yo la cuido, sí, yo la tengo. Ah, se Y quedó con su Biblia. Qué bien, sí, qué sí, bien. y no la uso como quisiera porque tiene letras chiquititas, la mía tiene tremendas letras, grandes, bien grandes las letras, pero la verdad es que yo la recuerdo con mucho cariño, mucho amor, yo sé que está en el cielo ante la presencia del Señor y la verdad es que respondiendo a la pregunta, mi héroe personal de vida, mi abuelita materna, Oh, la madre de mi héroe. gracias, Mari. Gracias. Y se fijaron, amigos, que un héroe de la fe no tiene que hacer milagros, no tiene que hacer, es más bien el carácter de la persona y su ejemplo. Eso es lo que hace de uno un héroe de la fe. Sí, qué lindo. Gracias, Mari. Gabriel pidió la palabra en el chat. Gabriel, ¿desea participar? Buenas noches, buenas noches, señor profesor. Buenas Sí, deseo noches. participar. Adelante, Gabriel. Aquí veo Bendiciones. que dice, ¿quiénes son algunos héroes de la fe? Y bueno, deseo responder. En primer lugar, ah, el héroe sería, por decir, Jesús mismo, es mi héroe. Ujú. Y otro como héroe humano será Pablo, que siendo, digamos, San Pablo sufrió tanto como a causa de su fe y también
Otro héroe para mí es Martín Lutero. Sufrió mucho y dejó un legado. Y, Sí. y otro que puede mencionar, pues de repente usted conoce, es Teodoro Kuster, que vino a mi país en una situación bastante crítica, cuando Mm. los extranjeros estaban siendo desalojados del país. Él vino, digamos, corriendo el riesgo de su salud, ¿cómo se llama?, de su vida. Sin embargo, él comenzó a predicar el mensaje de salvación aquí en mi país. Ah, Bueno, no, que es al último voy a tener que investigar su caso, ¿no? Para mí es nuevo. Gracias, gracias. Es un caso de Perú. Gracias. Sí, el Martín Lutero, sí, y el Pablo, y sí, sí, conozco los casos. Qué bien. Gracias, Gabriel. Gracias por compartir. Sí, sí, la verdad es que el caso de Martín Lutero Martín Lutero ha tenido mucha influencia en el ministerio de Academia de Cristo. Algunos preguntan pues, ¿qué tipo de iglesia? Pues, bueno, nosotros capacitamos en el nivel discipulado a cualquiera. Todos ustedes son bienvenidos, no importa si tiene iglesia o no aquí en el discipulado. Pero sí, Academia de Cristo sí es pertenece a la fe luterana, cristiana, evangélica, es cierto, para que sepan, no queremos que esconderles nada, ¿ok? Bien, gracias, Gabriel. Vamos con Nair y Leonardo y después debemos avanzar. Si quieren compartir, amigos, su héroe de fe, puede ser en en el chat también, como lo hizo Cristina. Cristina mencionó que su héroe de la fe es pues los hermanos que están a su alrededor. Y Amanda dice Job, porque él tenía fe cuando había perdido todo, ¿verdad? Sí, la verdad, Amanda, su comentario sí, me toca, bueno, me parte el corazón hoy porque un querido amigo mío es un creyente en Cristo y recién perdió a su esposa y una de sus hijas y su suegro y bueno, fue hubo una tragedia y estamos muy tristes, estamos de luto hoy por lo mismo. Em, Lisette comparte que Jesús se mantuvo con fe y por eso murió por nosotros. Y claro, Lisette es cierto. Cuando hablamos de héroes de la fe, nunca queremos quitar el enfoque de Cristo. Cristo siempre es el héroe de la fe. Y si hablamos de héroes de la fe, son personas en quien está obrando Jesucristo. Gracias, Lisette, por recordarnos. Lucas dice, compañeros en tratamiento que a pesar de todos los golpes de la vida, siguen adelante. Gracias, Lucas, es cierto. Y me encanta porque Lucas y otros siempre nos aclaran que es Dios quien salva y nos saca de la mugre, que es Dios quien cambia la vida de uno, ¿verdad? Es Dios, sí. Ok, sí, sí, Lucas dice que su familia, Nehemías, dice Maritza, buenas noches Maritza. Maritza menciona que Nehemías es como un héroe para ella. Sí, el miércoles vamos a estudiar la historia de Nehemías, Maritza, le va a encantar entonces el miércoles. Y sí, Pablo, dice Miriam Marcano, buenas noches Miriam. Y Jesucristo, dice Angie. Estoy leyendo en el chat, amigos. Y Mirta menciona a los profesores de Academia de Cristo. Mirta ya lleva varios cursos con la Academia, amigos, y es cierto que mis colegas en la Academia, yo los estimo muchísimo porque lo que ustedes ven si toman más cursos con la Academia, van a conocer a profesores mucho mejor que yo
de mucho conocimiento, pero de muy humildes y pacientes. Y para mí sí son, así son en la vida también. Así tal como son así son, así son. No están fingiendo, así son, si los llegan a conocer en persona. David, dice Rosana, que le ganó a Goliat y su Padre Celestial, claro. Ok, amigos, excelentes aportes. Nair, le damos la palabra después Leonardo y después hay que seguir en adelante, amigos. Nair y Leonardo. Nair Bueno, primero. buenas noches. Hola. Bueno, hablando de la Biblia, a mí, aparte de Jesús, que eso ya se descarta, ¿no? Pues ya se da por hecho, también me gusta Jeremías. Ah. Jeremías pasó mucho, sufrió mucho y no sé, aunque le dicen el profeta llorón, no sé si por ahí lo bautizan así en mi país, Mm. sí, pero a mí me gusta mucho Jeremías. Pero hablando de personas comunes y corrientes como todos nosotros, un amigo de mi yerno era salvavidas, digo era porque ahora es mayor y ya no, y venía de la playa y tenía que pasar por mi casa para ir a la casa de él. Y venía siempre, se paraba en mi casa, pedía un vaso de agua. Y en ese tiempo, yo como no era cristiana, él me hablaba, pero ahora me doy cuenta que él lo que estaba haciendo era dándome el evangelio Mm. todos los días. Solo el día que él no trabajaba no pasaba, pero todos los días él pasaba en mi casa. Era mía, mi mamá. Todavía estaba mi mamá viva. Él me llevó a una iglesia y yo me acuerdo que pedí una Biblia. Me regalaron una Biblia y yo la empecé a leer y uno me decía, empezá por Mateo, otro me decía que empezaba por Lucas, otro me decía que empezaba bueno, por distintos, ¿no? Entonces yo un día fui y dije, pero ustedes me mandan a leer acá y allá, pero yo no sé quién es Abraham, yo no sé quién es fulano, yo no sé quién es Mengano y no entiendo nada. Entonces este hermano que pasaba todos los días se llama Adrián. Un hermano de la iglesia se acercó a mí cuando salimos y me dijo, empezá desde Génesis, sos muy curiosa, y me regaló un diccionario bíblico. Ah, mira. Ahí, sí, ahí fue como que se me destapó el mundo, la Ah. verdad. Entonces yo los creo héroes de la fe porque uno me enseñó a leer la Biblia en realidad, porque me dio como guiarme, y el otro me predicó la palabra, me enseñó las buenas nuevas. Entonces son mis dos héroes en la fe. Era todo lo que quería compartir. Muchas gracias, pastor. Gracias a usted, Nair. Amigos, quiero que recuerden, que graben el caso de Nair en sus mentes, porque en unos 20, 30 minutos, ya entrando en la historia de Esdras, vamos a ver algo muy parecido. Que ser héroe de la fe no quiere decir que eres persona perfecta, es simplemente una persona que ha tocado otra vida con la palabra de Dios, abriéndole la Biblia, explicándole la Biblia. Es eso nomás. No, en amor, todo con amor. Eso es lo que quiere decir ser un héroe de la fe. Porque ya tenemos a Jesucristo. Jesucristo es el héroe de la fe. Para nosotros, el ser héroe de la fe es simplemente servir a otros, señalándoles a Cristo, abriéndoles la Biblia, leyéndoles la Biblia, explicándoles la Biblia. Y pues es eso nomás. Bien, gracias, Nair. Leonardo, por favor, gracias por su Buenas, paciencia. buenas Buenas noches, noches. que Dios los bendiga a todos los hermanos. En la Biblia, Abraham para mí es mi héroe de la fe. Y en el mundo actual, hay un hermano de la iglesia que cuando yo estaba operado de la columna, él le detectan cáncer en fase 5 y dicen que Mm. también tienen que dializarlo. Cuando yo me vengo para acá, para Apure, él dice, yo me voy también. Y el doctor dice que se va a morir. Y él dice, yo no me voy a morir porque el Señor me reveló a mí y yo tengo fe que no me voy a morir. Yo voy a decir la palabra del Señor en Pumé, ahogaba Pumé, se fue para Quitaparo, el Parque Salto Luzardo aquí en el estado Apure. Y tanta fe que tenía que
se nos desmayó cuando veníamos en la ambulancia 4 veces. Dijo, es que no me voy a morir hasta que el Señor no cumpla la palabra que el Señor me mandó. Y después de eso, pastor, él vivió 10 años más, Wow. fundó dos iglesias, Ah, este, tradujo casi todo el Viejo Testamento en Pumí, cantaba música de joropo, música de aquí de Venezuela, mm, pero música cristiana, y, y un día nos invitó a los que lo ayudábamos bastante a la casa de él, que cumplía años, y dijo, quiero que vayan para mi casa mañana, que el Señor me quiere llevar, ya me dijo que me iba a llevar, quiero que vayan para allá para que oren por mí. Y llegamos y la esposa nos recibió en la sala y todos estábamos en la sala y bueno, entonces vamos allá con el hermano, estaba acostado en un chinchorro. Cuando la esposa lo fue a despertar, ese señor se lo había llevado, murió ahí 10 mm. años después el señor, y todos los que estábamos ahí nos sorprendimos, él no, muy tranquilamente, muy en paz en un chinchorro. Ahí al lado tenía un cuatro, la Biblia, y un cuatro estaba escribiendo una canción y el Señor se lo llevó. Pero a mí lo que me sorprende es la fe que él tuvo, andaba en caballo, se quitó la sonda del Mm. mismo, o sea, una serie de cosas que uno dice, no, que es embuste, los evangélicos meten demasiado embuste, dicen cosas sobrenaturales, porque no han conocido a Dios de los cielos, al Dios creador, al Dios que todo lo puede. Ah, muy bien, Leonardo. Gracias, gracias. Preguntan en el chat, Leonardo, ¿qué es chinchorro? Espero que no sea una palabra fea, perdón. Es una hamaca, nosotros le decimos chinchorro, es una hamaca donde uno se acuesta, lo guinda con dos mecates y uno se acuesta. Es una hamaca, creo que le dicen hamaca en otros países. Como, sí, como de tejido, ¿verdad? En red. Tejido, sí, Sí, sí. tejido. Ok, excelente. Muy bien, muy bien. Ya no, estamos aprendiendo de la palabra, pero también de unas nuevas palabras, no conocía. Excelente. Pero sí, una hermana aquí del grupo preguntó en el chat de qué es. Pero gracias, Leonardo, y gracias por su historia, que fueron 10 años de gracia, ¿verdad? De tiempo extra que le dio Dios en este mundo y qué bien los aprovechó el Señor que nos dice a usted. Qué bueno, Leonardo. Gracias, gracias. Héroes de la fe, amigos. Y yo espero, amigos, que aquí en Academia de Cristo estamos preparándolos a ustedes para ser héroes de la fe para alguien más. Y fíjense que ser héroe de la fe no es engranderse a uno a sí mismo, es más bien hacerse siervo y siervo de todos. Y eso es lo que es ser un héroe, es servir. ¿Ok? Muy bien. Amigos, yo le voy a hacer el intento, ¿ok? Aquí en nuestra historia para hoy tenemos tres partes, ¿sí? Esdras capítulo 1, ¿ok? En realidad, Esdras 1 es como unos 50 años antes de la segunda parte que vamos a leer. Ok, hay una brecha entre capítulo 6 y capítulo 7 de Esdras. Como que se adelantó la historia unos 50 años, el autor, ¿sí? En Esdras 1 tenemos al rey Ciro. Muy interesante es que Dios ya había nombrado a Ciro mucho tiempo antes en las profecías del profeta Isaías, que era 200 años antes. Y hasta Dios ya había dicho por nombre que yo he elegido a mi siervo Ciro y él hará que mi pueblo vuelva a su tierra. Así que empieza el libro de Esdras hablando de que se cumple también una profecía hecha por Jeremías de que al cabo de 70 años vuelve mi pueblo. Y así fue. El rey Ciro da un decreto, y eso es lo que tenemos, el texto de decreto, que el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos del mundo y ahora yo ordeno que su pueblo vuelva a su tierra y hasta
pues yo voy a mandar los recursos necesarios para que lleguen con bien y para que puedan reconstruir el templo del Dios de los cielos ahí en Jerusalén. Mira, y que todos los persas, los habitantes del reino persa, que les den ofrendas de oro, de plata, de ganado, de lo que necesiten para construir el templo y todo tipo de cosas les regalaron, ¿sí? Entonces, en la parte que brincamos, volvieron y se establecieron los judíos y pusieron primero el altar ahí. Y, qué fiesta, hicieron una fiesta, estaban celebrando que ya pusieron un altar donde iban a reconstruir el templo. Interesante, ahí quedó en pausa la construcción del templo por un tiempo, porque cada quien estaba ocupado preparando su propia casa, cultivando, porque tenían que construir sus casas y todo desde ceros, porque todo se había destruido. Y llega, Dios manda el profeta Ageo, Hageo, ¿verdad? Ageo. Y Ageo dice, hey, pueblo de Dios, hey, qué lindas casas tienen ustedes. ¿Y la casa de Dios qué? Ánimo, manos a la obra. Y durante el tiempo del profeta Ageo, construyen el templo. Gloria a Dios. Y queda bien bonito. Y lloran de felicidad, pero también algunos que vieron el templo anterior lloraron de tristeza, porque no era igual de lindo que el templo de Salomón. Bien, ahora llegamos a Esdras capítulo 7, si me están siguiendo en sus Biblias. En Esdras capítulo 7, simplemente dice años después. O sea, nos adelantamos la historia. Hay otro rey en Persia. Brincamos varios reyes. Era Ciro, Darío, Jerjes y ahora Artajerjes, ¿sí? Artajerjes es el hijo de Jerjes, si no me equivoco, y él, durante su reinado, dice que hubo un hombre Esdras y luego nos da su linaje en capítulo 7, Esdras 7, versos 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, nos indica que Esdras es sacerdote del linaje directo de Aarón. Aarón, hermano de Moisés, Aarón, el primer sumo sacerdote. O sea, Esdras es un sacerdote legítimo por sangre. Bien, entonces él salió de Babilonia y el rey Artajerjes le dio todo lo que él necesitaba y en el 7º año de su reinado, Esdras y algunos israelitas hicieron el viaje de vuelta a Jerusalén. ¿Ok? Esa es como la segunda ola de israelitas que vuelve a Jerusalén, ¿sí? Bien, ahora voy a brincar a Nehemías 8 porque ahí sucede algo sumamente interesante en Nehemías capítulo 8. Y allí dice que, que todo el pueblo se juntó como un solo hombre. O sea, todos. Y ahí estaban en la plaza eh, y le rogaron al escriba, aquí le llama escriba a Esdras, que les llevara el libro de Moisés. Y así lo hicieron. Esdras y todos los levitas construyeron hasta una plataforma y en pública, en voz alta, se leyó la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés se leyó y Esdras abrió el libro ante todo el pueblo y todos lo vieron y prestaron mucha atención. Y bueno, se iban leyendo todo el día y ahí estaban grupos de levitas también. Levitas eran de la tribu de Leví, los que ayudaban en el templo y todo. Y ellos iban explicándole al pueblo de Dios lo que estaban escuchando en las lecturas. O sea, había lectura de la palabra,
y también había personas explicando la palabra. Pero ¿saben qué? La reacción del pueblo, ellos se sentían tristes. ¿Por qué tristes? Porque se dieron cuenta de que sus vidas no estaban bien con Dios. No estaban viviendo conforme a la ley de Dios y de Moisés. Más bien estaban viviendo en pecado pero Esdras les predicó el evangelio, buenas noticias también y dijo, no, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No lloren, no se pongan tristes. Vayan y coman bien y tomen un buen vino y compartan todo lo que tienen con los que no tienen, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, sí, la palabra de Dios nos llama a arrepentir, pero no se desesperen porque nuestro Dios es un Dios de amor y un Dios compasivo. Así que el pueblo estaba muy feliz ese día y eso fue un tipo llamado a volver a la palabra de Dios. Un día muy importante en la historia del pueblo de Judá. Bien, hasta ahí más o menos cuento la historia, ¿ok? Sin duda me faltaron detalles, pero es un resumen. Bien, amigos, ayúdenme a considerar la historia, ¿ok? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Quiénes son los personajes en esta historia de lo que ustedes leyeron y vieron en el video? ¿Quiénes son los personajes? ¿Ok? Pueden pedir la palabra o pueden escribir en el chat, ¿ok? Y sí, Cristina menciona que leyeron desde el alba hasta el mediodía. Qué lindo, ¿verdad? O sea, pasaron mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, leída, ¿ok? Personajes. Vamos con Leonardo Burós. Bien puede, señor. Voy a decir uno para que los hermanos sigan diciendo otros. ¿Listo? Ciro, el rey de Persia. El Señor, los judíos, los habitantes que estaban en ese lugar con los judíos que eran de Persia. Los hermanos que sigan diciendo otros personajes. Ok, ok. Bien, bien, Leonardo. Gracias. Cristina, adelante. Sí, el rey, gobernadores y todos los que regresaron del cautiverio. Bien, bien, el rey, los gobernadores. Sí, es interesante, amigos. De aquí en adelante realmente ya no tienen como reyes. El pueblo judío no tiene rey, tiene más como gobernadores. Zorobabel fue el primer gobernador cuando volvió la primera ola. Zorobabel y luego hay otros. Y de hecho, Nehemías, quien era contemporáneo de Esdras, vamos a estudiar su historia. Nehemías también llega a ser gobernador, ¿ok? Pero no son como reyes. Bien, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más que... cuéntenme un poco de Esdras. ¿Cómo es? ¿Cuál era su función, su carácter? ¿Qué tipo de hombre es? ¿Qué me pueden contar de Esdras, amigos? Que hay Maritza menciona también Mitrades, tesorero, rey de Persia, vecinos, sacerdotes, levitas. Bien, bien, bien. Cuéntenme de Esdras. ¿Alguien quiere? Pastor, ¿puedo? Y sí, claro, claro, Leonardo. Ed- Edgar era un sacerdote maestro de la palabra, de la ley. Ujú, ujú. Sí, o sea, las dos cosas. Es sacerdote legítimo porque tenían que ser de la familia de Aarón. Los sacerdotes eran los elegidos como ser intermediarios. Ellos se encargaban de los sacrificios, pero también oraban por el pueblo y también llevaban la palabra de Dios al pueblo. Y em, en verso 1, Esdras 7:1 nos indica que Esdras era un sacerdote, como un tipo profesor de la Biblia también, muy versado en la palabra de Dios, ¿sí? Ok, bien.
Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué objetos encuentran en la historia? ¿Algo interesante encuentran en esta historia de objetos? Ujú. Miriam Marcano, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bueno, los objetos que pude encontrar acá, el reino de la tierra, la casa de Jehová, la Ujú, ujú. plata, el oro, los bienes, los ganados, los utensilios de la casa de Jehová, los 30 tazones de oro, los 1000 tazones de plata, los 29 cuchillos, la puerta de las aguas, el Mm. libro de la ley de Moisés, el alba, el púlpito de madera, la tierra. Eso, Ah, sí, sí. No, muchas cosas, sí, sí, para sí. el púlpito de madera, como el plataforma, la cosa que fue para las lecturas y que sí, como el escenario, ¿verdad? Como para el evento que hicieron. Qué lindo es. Porque y esos objetos que se mencionan te ayudan también a visualizar la historia. No tenemos videos de YouTube eh, que grabaron en ese entonces, pero la palabra de Dios nos ayuda a ver lo que estaba pasando en nuestras cabezas. Qué lindo. Cristina y Ernesto, algunos objetos, Cristina primero. Sí, yo encontré también, profesor, el decreto que fue leído, el Mm, decreto que, ¿verdad? Y la comida dulce que todos los israelitas comieron en ese entonces. Ey, sí, una torta, un pastel, un no sé qué, pero sí, qué lindo es eso, ¿verdad? Así somos hoy en día también, ¿verdad? Algo dulce para celebrar. O sea, eso fue la forma de comunicar. Esto no es día para duelo y cenizas, es no es un día amargo, es un día dulce. Es un día del evangelio. Buenas noticias tenemos aquí de Dios. Ok. O sea, veo significado en eso, lo del comida y bebida dulce, ¿verdad? Para celebrar, ¿sí? Ernesto, bien puede. Gracias, Cristina. Buenas noches, compañeros hermanos. Yo veo como importante lo que se leyó de la Torá, que quebrantó en ese momento al pueblo judío. Su lectura, su discusión desde el amanecer hasta casi al mediodía, pues quebrantó el alma de cada uno de ellos. Lo que hizo que Esdras tuviera que decirles que por favor no lo tomaran así, que era más bien en gozo, que había que disfrutar, que había que comer, que había que brindar, porque se estaba leyendo algo, la palabra que debía causarnos gozo en nuestros corazones. Exactamente. Es cierto, Ernesto. Qué poderoso. O sea, Esdras trajo con el libro de la ley. Y yo puedo decir, y es cierto, que Esdras es un héroe de la fe que en un tiempo el tiempo que el pueblo de Dios necesitaba de su palabra, Esdras les abrió la Biblia. Es un héroe de la fe. Pero como nos dice Ernesto, ni se trata de Esdras. Realmente Esdras la herramienta de Dios, ¿verdad? Es el mensajero de Dios, pero el gran héroe aquí es la palabra de Dios. Dios y su palabra, ¿verdad? Bien, amigos, ¿dónde ocurre esta historia? Gracias, Ernesto. Muy buen aporte. Ahí veo muchos buenos aportes en el chat también. Air, Cristina, Carlos, Leonardo, Martín. Excelente, excelentes aportes. Amigos, ¿dónde toma lugar la historia? ¿Dónde? Miriam, Marcano, por favor. Me corrige, pastor. No, no. Pude visualizar durante el reinado de Ciro, ellos empiezan en Susa, van a Persia y viajan hacia Jerusalén.
Esto fue lo que pude observar. Ujú. Miren, ahí ven más o menos cuál es la ruta. Em, bueno, de hecho, aquí en este mapa tienen dos posibles rutas. La más segura es la ruta más larga por el norte. La ruta del sur era un poco más peligrosa, así que probablemente tomaron la ruta norteña. Pero no es cualquier viaje, es un viaje que tarda unas semanas, ¿ok? Para recorrer todo eso. Ahí empezaron en Susa, la capital de Persia, o en el caso de Esdras, en Babilonia. O sea, están ahí en el oriente y luego van viajando hasta Judea. Bien, bien. Y allá en Judea es donde estamos ya leyendo la palabra de Dios. Eso de las lecturas ya están de vuelta en Jerusalén. Ujú. Jerusalén para esta altura ya ha sido parcialmente reconstruida, ya está el templo, ¿ok? Para los tiempos de la vida de Esdras, Esdras capítulo 7, ya está el templo, ¿sí? Eh, la gente, no hay que imaginarlos como bien viviendo en tiendas de carpa, no, ya construyeron sus casas, ya plantaron sus chacras, sus campos, ¿verdad? Y están cultivando. eh, pero sí todavía falta una parte de la ciudad. La ciudad que fue destruida completamente todavía no ha sido fortificada, así protegida. Y eso hablaremos el miércoles, ¿sí? Bien. O sea, ¿cuándo? Estamos todavía en Esdras 1, estamos durante el reinado de Ciro, ¿sí? Y en el capítulo 7 ya estamos en los tiempos de Artajerjes, ¿sí? Artajerjes. También es interesante, amigos, en el video, no sé si vieron la imagen que publiqué en el chat, usando cifras muy redondas, cuando hablamos bueno, hablando del cuándo, podemos ponerle cifras muy redondas, Esdras, el año 500. En realidad, tal vez nació en 500, tal vez esta historia ya estamos más como 450 por ahí. Em, Cifras muy redondas, no se preocupen. Pero por lo general, si quieren recordar esto, Abraham, 2000 años antes de Cristo. Ay, perdón, bueno, voy a voltear, voy a empezar desde Cristo. Cristo, Esdras, 500, David, 1000, Moisés, 1500, Abraham, 2000, ¿sí? Y bueno, si tuviera yo más dedos, seguiríamos con Noé y la Torre de Babel y antes, o sea, bueno, pero, ok, pero más o menos tienen la idea. 500 años antes de Cristo, Esdras más o menos, David 1000 años, Moisés 1500 y Abraham 2000, ¿sí? Bueno, no sé si eso les ayuda. Em, También, solo para darles un poco más detalle, podemos abrir la tabla cronológica, ¿sí? La tabla cronológica que les compartí hace una semana, creo. Pues la voy a compartir en la pantalla ahora. Ok. Sí, aquí amigos, miren, 605 antes de Cristo, cuando Daniel y sus amigos, es la primera ola de judíos que es deportada a Babilonia, ¿sí? 605 por ahí. Eh, Unos 20 años después, dice caída de Jerusalén, 586, es cuando se quema el templo, se destruye la ciudad, ¿sí? Ahora, si contamos los 70 años más o menos desde que Daniel es llevado hasta que el rey Ciro toma poder y manda que regresan, pues ya estamos hablando de 70 años, ¿ok?
cuando el rey Ciro, el rey de los persas, hace el mandato de, ya pueden volver y vuelven. Eso es como 70 años, ¿sí? Bueno, aquí abajo pueden ver quién es el rey. Pues ahí tienen Ciro y después Darío, ¿ok? Y Jerjes. Jerjes es el rey Asuero en la época de Esther. ¿Sí ven? Ahí está Esdras capítulos 1 a 6. Y ahí ven la construcción del templo. Y después hay un periodo, un lapso entre capítulos 6 y 7 de Esdras. Y en eso insertamos Esther, la historia que hablamos la semana pasada, ¿sí? Bien, y ya después sigue el segundo regreso, o sea, la segunda ola de judíos que vuelve desde Babilonia y Susa hasta Jerusalén en los tiempos de Esdras. Esdras capítulo 7, ¿sí? Ahora, el miércoles vamos a hablar de una tercera ola en los tiempos de Nehemías, ¿ok? Una tercera ola de judíos que vuelve, ¿ok? Pero bueno, ahí abajo también pueden ver quiénes eran los reyes, los reyes persas. Bien, amigos, más o menos ubican un poco de... y fíjense que ya viene pronto el tiempo de Malaquías. Malaquías era es el último profeta del Antiguo Testamento. Ahí por el año 415, por ahí. Y con él se cierra el Antiguo Testamento. Hay un periodo de 400 años de silencio en que no hay nuevas profecías, no hay nuevos libros de la Biblia hasta el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, ¿ok? Es cuando se abre, digamos, el Nuevo Testamento. Muy bien, eso fue una breve explicación del cuándo, ¿sí? ¿Cuál es el problema en esta historia, amigos? ¿Qué problema observan ustedes? Leonardo, ¿y quién más desea aportar? Leonardo, bien, puede también en el chat, ¿pueden, amigos? Babilonia destruye el templo, destruye Jerusalén. Y la gente se olvida de la palabra de Dios, porque la gente cuando es llevada para cautiverio ya no escucha más la palabra de Dios. Sí, viendo el panorama, es que pues Dios prometió muchas cosas ahí en Jerusalén y en el templo que iban a estar vinculados con la llegada del Mesías, pero no pueden suceder esas cosas si no están ellos en Jerusalén, si no hay un templo. Pero también es el problema espiritual que menciona Leonardo, que ya la gente ni se acordaba bien de la palabra de Dios. Gracias. ¿Cómo se soluciona el problema que menciona Leonardo? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué? Sí, o sea, hablan de se reconstruyó el templo, pero faltaba algo en su vida espiritual, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona eso? José, perdón, Nair, perdón, yo pensé que José había levantado la mano, pero no. Nair, adelante. Bueno, aparte de la construcción del templo, no sé si fue Edra o Nehemías que colocaron el pueblo en una plaza y ahí se leyó la ley, o sea, el libro de Moisés, y aparte había levitas que le explicaban al pueblo lo que era. Entonces, el pueblo ahí llora y se arrepiente y se arrodillan delante de Dios. Y entonces es cuando le dicen, bueno, que es un día para gozarse porque es vamos a decir, la reconciliación con el Señor. Por eso era un gozo, fue un día que se glorificó la gloria del Señor dentro de todos los judíos, ¿no? Dentro de todo el pueblo. Eso creo que fue lo más que se solucionó, o sea, volver al Señor y volver a la palabra.
me hace recordar cuando uno está separado o se separó y el Señor luego nos vuelve a llamar una y otra vez, ¿no? Siempre con su misericordia y bondad. Jesús siempre, nunca nos abandona, somos nosotros que lo abandonamos a Él, ¿no? Es todo, Sí, pastor. y sí, gracias, Nair, gracias. Es cierto, aunque en momentos se siente que Dios nos ha dado la espalda, Dios siempre está con nosotros y en sus tiempos nos restaura, nos hace volver a Él. Gracias. Sí, el templo de Dios se reconstruye con la ayuda de Dios. ¿Cómo? Porque Dios abre los corazones de varios reyes. Primero de Ciro, ¿verdad? Dios abre el corazón de Ciro. eh, y Dios pone en poder un rey dispuesto a apoyar a su pueblo. Y también Dios, Dios soluciona el problema espiritual del pueblo enviando a Esdras y líderes espirituales a solucionar su ignorancia espiritual. Dios hace un tipo reforma, una reforma espiritual en el pueblo, un avivamiento, por decir. Ok, bien amigos. Consolidar. En las preguntas de consolidar, estamos consolidando la palabra de Dios con aplicación personal, de cómo se nos aplica a nosotros. En pocas palabras, ¿cuál es el punto principal de esta historia, amigos? 6 palabras menos. ¿Qué, cuál es el punto principal? Si quieren ponerle un título, me gusta eso. ¿Cómo le ponemos un título a esta historia? Bien, Leonardo, adelante. La reconciliación con Dios es el título que yo le pondría. Y la reconciliación con Dios. Muy bien, muy bien. Ok, ¿quién más? Un título para la historia de Dios, para la historia, perdón, para esta palabra de Dios. Cristina dice, la construcción del templo de Dios. Muy bien. Cristina, gracias. Martín, bien puede. ¿Cómo está, señor? Bueno, la palabra clave o lo más importante es que Dios permaneció fiel a pesar de la infidelidad del pueblo, de haber desobedecido, a pesar de que si Dios había intervenido para cumplir sus promesas, ellos aún así se desanimaron cuando miraron que pues que no iban de acuerdo a las demás gentes, ¿verdad? Que se burlaban de ellos cuando estaban reconstruyendo la muralla. Entonces, para mí es la palabra clave o el título, la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Que aún así Dios cumplió sus promesas porque Él ya lo había prometido por Jeremías. Entonces ya todo está profetizado y a pesar de la desobediencia, Dios siempre permanece fiel. Es mi participación. Sí, no, Bendiciones a todos. y Martín, realmente eso podría ser un resumen de todo este curso. El pueblo rompe el pacto con Dios, pero Dios no rompe el pacto con ellos. Dios es fiel a hasta Dios hace un nuevo pacto con ellos, ¿verdad? Dios fiel, ¿cómo trata un Dios fiel con su pueblo infiel y los hace volver una y otra vez? Dios anda tras ellos para salvarlos, restaurarlos, hacerlo volver a Él. Qué bueno. Gracias. También volver a las sendas antiguas, dice Rosana. La restauración de su pueblo. Me gusta eso, lo que dice José, porque sí se reconstruye el templo en los tiempos un poco antes de Esdras, sí, pero más bien cuando llega Esdras es más bien se restaura el pueblo espiritualmente, ¿verdad? Es una reconstrucción
espiritual. Daniel dice, vuelve a tu primer amor con Dios. Bien, bien. Renovación de su pueblo, dice Ivette. Muy bien. Una profecía cumplida por el poder de Dios, dice Naya. Sí, bien, bien, amigos. Buenos aportes. ¿Qué pecado ve usted en esta historia? ¿Qué pecado ve usted en esta historia? Perdón, pasé por alto la parte de en esta historia y en mi vida, en tu vida, en nuestra vida, nuestros días. ¿Ok? Y acuérdense, también hay que incluir a uno mismo, ¿verdad? No es nada más de, la gente peca, peca, peca. No, es yo también, confieso. Ok, vamos con Miriam Marcano. ¿Quién puede? Gracias, pastor. Yo veo acá una incredulidad en el pueblo, ¿verdad? Porque ellos se habían olvidado de la Biblia y estaba una falta de liderazgo allí. Faltaban líderes, faltaba un orden. Faltaba un orden porque ya ellos están desordenados, pues ellos no estaban alineados a las cosas de Dios. Ellos se habían olvidado. O sea, había una separación. Entonces, eso es lo que veo. Se olvidaron de la Biblia, de la Torá, como era en aquel entonces. Ok, yo escucho falta de liderazgo, una desorden espiritual y Ajá. Y ignorancia de la la palabra. incredulidad que había. Y Ajá. sí. Pero, ¿vos estás hablando de nosotros o de ellos? Bueno, de Priori, ellos, también en nosotros, a veces nosotros sí, hacemos eso. sí. Entonces, no vamos, la historia es para eso, para aprender que también nosotros actuamos de esa manera. Amén, amén. Y a eso voy, a eso voy. Siempre, si solamente leemos la Biblia y decimos, la gente, no es, nosotros también tenemos prioridades equivocadas, nosotros también nos alejamos de la palabra de Dios, no, nos olvidamos de la palabra de Dios. Falta de liderazgo, en nuestros hogares. ¿Hay falta de liderazgo espiritual? A veces sí. Hay falta de liderazgo a veces en las iglesias, a veces sí. Hay falta de liderazgo en nuestros países y comunidades, a veces sí. Qué pena, ¿verdad? Qué pena, porque ahí está todo. Es negligencia espiritual. A veces el problema es que simplemente no estamos leyendo la palabra de Dios en voz alta, con la familia, con la iglesia, o sea, esto no es como álgebra que ya no le entiendo bien a veces. No es álgebra, es leer la Biblia. Eh, a veces ese es el tipo de liderazgo sencillo que se necesita. Parece muy básico, leer la Biblia y hablarla y explicarla. Amigos, eso es lo que estamos haciendo en Academia Cristo. Algunos llegan y dicen, no, yo quiero algo, yo quiero teología, yo quiero un título de esto y aquello. Y sí, podemos darles certificados y esto, y sí, el lado académico sí, sí es importante también. Pero esa actitud me preocupa y para mí es de, cuidado, porque a veces uno cree que, el liderazgo espiritual es algo más elevado, que tengo que saber palabras muy elevadas y tengo que tener diplomas y títulos y esto y aquello. Y es de, no, amigos, lo que Dios quiere es que estemos en su palabra, leyéndola, estudiándola, predicándola, enseñándola. Ah, A veces, a veces estamos contentos, siento, amigo, también en nuestra ignorancia. Bueno, alguien más sabe de la palabra y no nos esforzamos para ser personas versadas en la ley, ¿verdad? No nos importa de, yo quiero aprender, pero gracias a Dios,
ustedes están aquí por algo, porque Dios ha obrado en ustedes un deseo de compartir y de amar a otros, abriéndoles la Biblia. Y doy gracias a Dios por ustedes y por la obra de Dios en ustedes. Rosana menciona ahí en el chat con los jóvenes que quiere trabajar con ellos. Y Nelly del Carmen, buenas noches, Nelly. Dice que a veces nosotros nos desanimamos. ¿Ok? Y pues sí, apatía espiritual, menciona Rosa, el desánimo, dice Martín. Gracias. Pues les tengo buenas noticias, amigos. Que Dios en su amor les ha perdonado todos esos pecados que acabamos de mencionar. La apatía, prioridades equivocadas, ignorancia, negligencia espiritual, apatía. Dios lo perdona todito, todito. Y Dios siempre obra para el bien de su pueblo. ¿Cómo ven ustedes? ¿Dónde ven más bien? ¿Qué versos, qué palabras, qué parte de la historia ven el amor de Dios? En esta historia y en nuestra historia. ¿Qué hace Dios en esta historia que te hace sentir su amor? ¿Qué hace Dios? Ok, Martín dice en que sigue siendo fiel. Sí, sí, Martín, bien. Okay. ¿Qué hace Dios a favor de su pueblo en esta historia? Ernesto, bien puede. Ernesto, adelante. Pastor, buenas noches nuevamente, Bueno. hermano. Con lo único que Él puede movernos y quebrantar, con su palabra, con su palabra. En el caso nuestro, igual que en el de ellos, al oír, porque la palabra por el oído entra, nos quebranta el corazón y nos hace acordarnos que lo primordial es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Dios mandó su palabra a su pueblo mediante Esdras y los levitas. Y ¿cómo te llegó a ti la palabra? ¿Cómo hizo Dios que te llegara la palabra? De eso hablamos, ¿verdad? Al comienzo de la clase. Héroes de fe. A veces son personas que Dios utilizó en tu vida. Dios te salvó por medio de ellos. Obvio que Dios nos salvó cuando Jesús estaba en la cruz. Dios nos salvó cuando Jesús resucitó. Pero me refiero a cómo es que Dios hizo, quién fue el instrumento, ¿verdad? Que Dios hizo para transmitir su palabra, ese evangelio poderoso de Jesucristo. Gracias a Dios por los Esdras en tu vida. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios por... bueno, Mari, adelante. Bueno, yo veo el amor de Dios en el pasaje donde al instar, procurar todo para volver a levantar el templo a través de ablandarle el corazón, abrirle el corazón al rey, en nuestras vidas es lo mismo. Todos de alguna u otra manera nos hemos alejado y hemos dado más importancia a cosas personales, a la vida misma, a ciertas cosas que nos van distrayendo, pero la fidelidad del Señor y sale, dice en alguna parte, creo que fue en el video,
que Dios se molesta por la ingratitud, por la infiel de su pueblo, o sea, nuevamente. Y ahí cuando yo escuché eso, yo dije, pucha, el Señor, la paciencia que tiene, o sea, realmente nos ama, porque uno terrenalmente como un mísero ser humano pecaminoso como somos, uno a la primera, a la segunda, damos corte y chao, no te hablo más, y Mm. eres un ingrato, malagradecido, pero el Señor ha dado muestra a través de todas las historias en la Biblia de cómo su fidelidad es permanente, estable, bueno, propia de su poderío, de su magnificencia, pero a veces yo me sentí mal cuando me di cuenta de eso ahora. Yo dije, sí, pues en realidad su pueblo amado, que es su pueblo escogido, bien mal que se portó con el Señor, pues bien mal en todas instancias. O sea, lo sacó de Egipto y no llevaban cuánto tiempo y ya reclamando que el alimento, que no estaban conformes con el maná, que iban a tener que llegar a tierras nuevas a pelear, que se querían volver a Egipto, o sea, una ingratitud tremenda. Entonces yo creo que la mayor muestra de amor hacia su pueblo y hacia nosotros es ese, que Él siempre está y solemos volver cuando estamos mal, po. Lo peor de todo, o sea, ni siquiera mantenernos, bueno, yo creo que estamos aquí, somos todas personas bastante ya adultas, una edad media adulta, donde hemos pasado toda esa instancia de madurez espiritual en donde hemos flaqueado, subido, bajado, estamos, no estamos. Yo creo que el grupo acá está conformado en su mayoría de personas que ya estamos como súper ciertos y damos gracias a Dios de que nos tiene encaminado en sus caminos y pedirle, no nos queda más que pedirle que esa fidelidad la transmita a nosotros y en fortaleza, porque hay que sobrellevar muchas cosas difíciles en esta vida que nos puedan hacer flaquear o también en la confianza del Señor, no dudar, no dejar de creer, saber que Él está aquí al lado de uno. Y, pero eso, yo veo ahí el amor de Dios, tanto en su pueblo como en nosotros todos los días de nuestras vidas. Gracias, Mari, es cierto que... Y todo eso a pesar de que 70 años, 70 años estaban fuera de su tierra, alejados del templo, alejados de su tierra natal, y Dios no los abandonó. Amigos, eso sí, también tenemos en claro aquí que Dios es fiel. Dios dijo 70 años y Dios cumple. Dios dijo, voy a levantar a un rey en Persia, y Jerusalén volverá a ser habitada. Y yo le digo a Ciro, él va a hacer lo que yo quiero, porque Jerusalén tiene que ser edificada. Dios hizo todo eso. Dios dispuso el corazón de reyes. Dios abrió los corazones de los judíos con su palabra, como nos indica en el chat. Ay, perdón. Bueno, ahí está Ivette, sí, diciendo que Dios les toca el corazón. Nair también. Ah, y así es Dios con nosotros. En tus tiempos más difíciles, Dios no te abandonó. Dios pone a personas en tu vida. Y amigos, me encanta cómo termina la historia. Dios los consoló y los consagró al su pueblo, y el pueblo se fue a comer, felices de haber comprendido lo enseñado. Y espero que ustedes también eh, estén felices comprendiendo aquí en Academia Cristo la palabra de Dios. Em, no es tan complicado, amigos. Abrimos la Biblia, la leemos juntos, la hablamos, la dialogamos, nos ayudamos el uno al otro en entenderla como el pueblo de Dios, y damos gracias a Dios, y eh, pedimos que Dios nos ayude en ponerla en práctica. Mi deseo para ustedes es que ustedes sean Esdras, los levitas para otras personas,
queremos en Academia Cristo preparar a un ejército de Esdras que lean la Biblia con otros, que la explican, que oren con ellos y que traigan tristeza, que lleven tristeza, sí, al pueblo por sus pecados, pero también que les lleven consuelo. Porque eso es lo que necesita este mundo, consuelo. Consuelo por sus dolores, pérdidas, pero sobre todo consuelo por el dolor que nos causa el pecado y de saber que Jesucristo nos da ese consuelo. Así como Dios restauró al pueblo judío, Dios también nos restaura a nosotros. Y después de 70 años, no sé cuánto va a durar tu vida. Dios no nos ha prometido cierta cantidad de años, pero yo sé que cuando se cumpla el plazo, Dios te llevará a tu tierra. Jerusalén no, te llevará a la nueva Jerusalén, a la gloria con él. En el cielo y cuando venga Jesús, sí, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Y pues ya estaremos todos juntos en la gloria y qué lindo va a ser. Amigos, gracias por su tiempo hoy. Recuerdan, el proyecto final para este curso es simplemente, ustedes van a preparar una enseñanza a base de Daniel capítulo 3, ¿sí? Si quieren, me entregan esa enseñanza, pues desde ya realmente, no tienen que esperar. Fecha límite va a ser 17 de julio. La última clase es el miércoles, vamos a estudiar Nehemías. Ahora mismo en el chat les voy a pasar el texto, ¿ok? Y el proyecto final lo tienen en dos formatos, .doc, o sea, Word, si uno lo quiere desarrollar en una computadora o algo, pero igual lo tienen en PDF. Entonces, con eso, el PDF pueden imprimirlo bien y ya pueden irlo llenando a mano y me mandan fotos. Ahora, si alguien quiere, alguien desea, no es obligatorio, pero si alguien desea, terminando su proyecto, pueden compartirla con alguien o un grupito de personas o un grupo grande, como sea, y luego mandarme una foto, un video cortito de 30 segundos que nos da una idea de cómo se llevó a cabo. Pero eso es opcional, esa última parte. Por escrito, sí o sí, hay que hacerlo por escrito. Pero ya la parte de compartirlo con alguien más, eso es opcional, ¿sí? Bien, amigos. La guía para el proyecto ya están en el grupo. Compartiré la lectura para el miércoles que viene del libro de Nehemías, que va a ser muy lindo, yo creo. Muy lindo. Amigos, buenas noches. Vamos a concluir con una oración, ¿ok? Padre Santo, que tu palabra nos haga llorar. A veces hace falta, Señor, que lloremos por nuestros propios pecados, por el dolor que hemos causado, les hemos causado a otros. Lloramos también, Dios, a veces por los dolores de este mundo caído, tragedias, pérdidas. Pero, Señor, te damos gracias porque también nos ofreces consuelo en tu evangelio. Dios, te pido que bendigas a este grupo, que sigan creciendo en tu palabra, que los hagas personas muy versadas en tu palabra, que la gente vea en ellos el espíritu de Esdras, de personas que conocen, que lean y que puedan explicar la Biblia a otros. Que los bendiga, Señor, con tu gran amor y con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. Amén. Si tienen preguntas,